Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. El día de hoy me siento muy feliz y muy agradecida ya que tengo conmigo una mujer extraordinaria. Daniela Mier Bañuelos es una mujer comprometida con la transformación social y la construcción de un México más justo, donde la igualdad sea una realidad. Es licenciada en Administración del Talento Humano, en Desarrollo Humano y maestrante en Administración Pública y ha desarrollado una trayectoria en el servicio público enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres, la equidad de género y la creación de políticas que impacten de manera real la vida de las personas. Se ha desempeñado como diputada local en el Congreso del Estado de Puebla, donde participó activamente en iniciativas orientadas a fortalecer el marco legal en materia de la igualdad, prevención de la violencia y protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero más allá de esos cargos, Daniela representa una generación de mujeres que han decidido no quedarse en silencio, que han elegido transformar sus experiencias en propósito y convertir su voz en una herramienta de cambio. Su camino refleja algo muy profundo. El verdadero liderazgo no solo se construye desde lo que decides transformar, sino cuando lo pones al servicio, el mundo siempre mejora. Mi querida Dani, bienvenida. Gracias, Ana Pao. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí en tu podcast. Vive una vida extraordinaria. Es el podcast para llevar tu vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás la energía, estrategia y mentalidad necesarias para despertar tu voz y poder interno, desbloqueando así la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu mentora para ayudarte a liberar todo el potencial. Arrancamos. Familia, yo les quiero contar que bueno, también la manera en la que nos conocimos, y hoy estábamos hablando de eso antes de entrar al aire, la manera en la que nos conocimos fue tan bella, tan causal. Y quiero compartirles que esta mujer es una mujer que realmente abre camino y puerta para otras y la deja abierta. Mira, Dani, para las personas que no te conocen, ¿quién eres? Mira, siempre he dicho que es súper difícil y complejo describirte, porque a veces puedes sonar egocéntrico. Y no me gusta ser una mujer egocéntrica, ni tampoco ser una mujer protagonista, pero sí me gusta ser una mujer protagonista del cambio. Me gusta ser una mujer que protagonice siempre una mejor calidad de vida, una mejor vida para las demás personas, porque la mayoría de las veces se nos olvida ser las mejores protagonistas. Y Daniela Mier es una mujer resiliente que creció en Tecamachalco, ahí nací, fui una niña prematura, pero yo creo que desde entonces yo tenía una misión de vida estar aquí porque me platican, ¿no? Cuando yo nací no había incubadoras en Tecamachalco y entonces en lugar de estar en la incubadora, pues estuve en una cajita de zapatos con un foquito para que me madurara. Entonces dicen que me ahogaba con una gotita de leche. ¿Cuántas semanas tenías cuando naciste? Fíjate que nací de 7 meses y 3 semanas. Dicen que es más complicado cuando naces casi de 8 que cuando naces de 7 o de 6. Y bueno, en esos años la ciencia no había estado como está tan hoy, tan a la vanguardia, ¿no? La ciencia no había avanzado, no había tantos aparatos, tanta tecnología como lo hay ahora, ¿no? Y la realidad es que fui una niña prematura, con muchas ganas de salir adelante, de luchar por mi vida, de luchar por la vida. Y a los 3 años tuve una transfusión de sangre porque tuve anemia, ¿no? Y siempre tenía temas era melindrosa, y bueno, pues tú sabes, después cuando fui creciendo tuve arritmia en el corazón, todos los días mi disprinita, una vez al mes teníamos que ir al cardiólogo, pero Daniela nunca se limitaba, o sea, Daniela siempre soñaba, insistía y persistía y corría por sus sueños. Daniela nunca quiso ser igual que sus compañeras, no por verlas menos, sino que no le gusta la monotonía, siempre le gustaba pensar y decir, yo voy a salir de Tecamachalco algún día y voy a hacer las cosas distintas. Pero Daniela no se imaginó que en ese momento, a los años, pasarían muchas cosas en su vida, en sus circunstancias. Tenía que vivir ese tipo de circunstancias
Y bueno, Daniela se casa a los 16 años, es mamá a los casi 17. Y eso fue lo que me hizo entender el sentido de mi vida, ¿no? El aprender a pensar en los demás, el aprender a trabajar más, ¿no? El tener a una pequeña y decir, bueno, ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue para Daniela, no? Por eso siempre digo que la vida no viene con instrucciones, porque empecé a hacer mi patrimonio muy joven. Empecé a vender, por eso es que yo apoyo mucho a las mujeres emprendedoras, porque yo así inicié, Ana Pau, a mí no me da pena decir mi origen. Yo inicié con un pequeño negocio de 7,000 pesos cuando tenía 17 años. Y la verdad es que tuvo muy buen puerto, llegó a muy buen puerto, porque logré construir mi propio patrimonio muy joven. A los 18 años me compré mi primera mi camioneta de agencia, con un crédito de casa, recuerdo perfectamente. Y a los 22 me compré mi primera casa. Dicen que todos tenemos un libro esperando ser escrito, pero primero tienes que atreverte a vivir la historia. Cuando escribí Reborn, aprendí que cuando somos valientes y fieles a nuestra verdad, creamos puentes para que otros también puedan cruzar. Hoy sé que cada caída, cada reto, cada victoria también tiene el poder de encender la llama en el corazón de alguien más. Y si hoy estás escuchando esto, quizá sea tu momento de abrir esa puerta, de reencontrarte con tu propia historia, con tu poder, con tu voz. Porque cuando alguien lo hace posible para toda la humanidad. Y tu legado merece ser vivido, merece ser contado. Si es tu momento de romper límites, superar dudas y detonar tu verdadero poder, Reborn es para ti. Cada página te llenará de inspiración y de recursos para ayudarte a transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. Es tiempo de reconocer que sí hay mucho más y que estás aquí para vivir tus más grandes sueños, vivir tu vida extraordinaria y contribuir al mundo viviendo tu mejor versión. Ordena Reborn en el link que encontrarás aquí abajo y entra a mi guía paso a paso para iniciar tu viaje hacia la versión inquebrantable. Únete a nuestra comunidad de águilas y comienza hoy a vivir tu vida e historia extraordinaria. Entonces, a esa edad, cuando los chavos están en la universidad, yo ya tenía un patrimonio y ya tenía a 2 hijos, Daniela y Benjamín. Algo pasaba dentro de mí, algo no erraba. Empiezo a tener cambios, empiezo a hacer mucho ejercicio, empiezo con temas de vigorexia sin saber. Cuando no se hablaba mucho de depresión, cuando no se hablaba mucho de las salidas fáciles y falsas. Y así como puedes tener salidas fáciles o puertas falsas, como lo es el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la anorexia, la bulimia, en mi caso era la vigorexia. Poco a poco me fui dando cuenta, empecé a perder más peso, pero en realidad, cuando ya estás en el punto máximo de lo que es la depresión, no te das cuenta, sino cuando ya tus sentidos no son igual, empiezas a sentir igual, no ves las cosas de la misma manera. Pero empecé a notar que todo me daba igual. Entonces ¿Qué estaba pasando en tu mundo en ese momento? La realidad es que cuando yo fui a tocar puertas con doctores, con especialistas, hasta que llegué y encontré a una orientadora que me dijo, tú el día que te divorcies vas a sanar. Pero yo decía, ¿cómo me voy a divorciar si es el papá de mis hijos, si vivo en un pueblo? Y podía tener, en ese momento ya tenía 13 tiendas de ropa, podía tener un patrimonio sólido y estable, pero en realidad no estaba siendo feliz, porque el dinero no te da la felicidad. Por eso hablo mucho de compartir, por eso hablo mucho de que nada te llevas. Entonces en ese momento, criada por abuelas, criada por el patriarcado, criada en donde las mujeres no pueden divorciarse, porque solo los hombres son los Porque que el toman matrimonio la es para decisión siempre, y ¿no? es tu cruz y es el papá de tus hijos y cómo vas a... Pero llegó un momento en que yo dije hasta acá.
yo esto ya no lo quiero en mi vida, esto a mí no me hace feliz, porque me di cuenta que aprendes a comprender que a una persona la tienes que admirar. Para poder respetarla, para poder amarla, la tienes que admirar. Y yo no admiraba. Y yo sentía que decía una cosa y se hacía otra. Y yo quería seguir estudiando y me frenaban. Y yo quería seguir experimentando y me frenaban. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de ese peso, es cuando yo digo, hasta acá, tú tienes derecho de ser feliz y yo también. Y es cuando me divorcio. Y la realidad es que ahí mi vida empezó a ser distinta porque era enfrentarte con la realidad del mundo ajeno, del mundo exterior, con mi realidad interna, que yo solo sabía lo que pasaba realmente, y con los prejuicios y con todos los estigmas que nos anteponen por esos prejuicios, esos tabús, por esos miedos que la sociedad nos va involucrando. Entonces, cuando una mujer toma la decisión de divorciarse, pues es la más mala, mala mamá, seguro algo hizo, ¿no? Y te inventan miles de historias y tienes que lidiar con esa P que nos ponen, ¿no? De esa P que nos ponen en la frente cuando dices, bueno, yo solamente pensé en mí, porque primero soy yo, para que mis hijos estén bien. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? Daniela tenía 10 años y Benny tenía 7 años y medio. La realidad es que yo no lo pensé dos veces. Cuando tomé la decisión era porque ya era una relación de 4 años atrás, totalmente vacía, totalmente inerte. Entonces, cuando yo recuerdo perfectamente que cuando yo estaba en depresión, yo le decía a Dios, mándame algo que me haga sentir viva, que me haga sentir que existo, que me puedo alegrar, que me puedo sentir motivada, que tenga un incentivo de saber quién soy, hacia dónde voy. Y en ese momento, cuando me divorcio, empiezo a estudiar la preparatoria abierta los domingos, porque podía tener dinero, podía tener un patrimonio, podía tener a una familia, pero escolaridad máxima secundaria. Entonces dije, no, vamos a estudiar, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Por eso es que hablo mucho de que el tiempo es el mejor aliado y también es el mejor enemigo, porque cuando uno no sabe emplear su tiempo en cosas productivas, en leer un buen libro, en darte tiempo para ti, para ejercitarte, para meditar, para orar, porque también me gusta mucho entender que la fe sí mueve montañas y que si amas a Dios, te amas a ti y amas a tu prójimo. Y no por una actuación, porque Dios sí ha demostrado en mi vida que Él es la base y es el centro de mi vida, porque gracias a Él soy lo que soy y tengo lo que tengo. Y lo más maravilloso de esto, Ana Pau, que tengo a mis hijos conmigo, que son la base fundamental. En un principio yo dije, bueno, elegí ser mamá y papá, pero no sabía lo que le apostaba, todo lo que nos lleva a ser mamá y papá. O sea, no es lo mismo ser una mujer divorciada y que los hijos se vayan con su papá en vacaciones, fin de semana, que los mantengan Se rompió la relación al 100%. 100%. O sea, él dejó de estar en la vida de tus hijos. Él hizo sus cosas, su vida, y yo también hice la mía. Entonces, a los 3 años, a los 4 años, llega Mateo a mi vida. Yo no fui una jovencita noviera. O sea, la realidad es que yo no fui una jovencita noviera y a la vez también no me arrepiento, porque muchas dicen es que lo que siempre tenemos que vivir nuestras etapas, sí, pero yo no las viví y no me arrepiento, porque creo que lo mejor de la vida es nunca arrepentirse de lo que hicimos, porque al final del día son experiencias. Y me preguntaban hace no mucho, ¿y no sientes rencor? No, porque ¿de qué me sirve desperdiciar mi tiempo
en lamentarme por lo que no fue, o por lo que no pudo ser, o por lo que me hubiera gustado que fuera. Me gusta vivir el hoy y nunca quedarme con las ganas de hacerlo. O sea, me gusta hacer lo que quiero hacer en el momento, para no decir al rato el hubiera, porque el hubiera no existe. Y fíjate que sí, me llega Mateo, me vuelvo a enamorar, y por eso hablo mucho de que también no es bueno prejuzgar a nadie, porque no sabes, la historia de cada mujer es distinta. Y por eso es que digo que Daniela Mier es una mujer resiliente, es una mujer fuerte, es una mujer humana, pero es una mujer dura, porque no le gustan las injusticias. A Daniela no le gusta decir mentiras ni que le digan mentiras. A Daniela le gusta ayudar, sí, al que más necesita, pero sin aprovecharse de la vulnerabilidad del otro. Le gusta ser una mujer compartida y también le gusta ser una amiga sincera. No le gustan las hipocresías. Daniela Mier es una mujer que ama ayudar. Esa dopamina que me genera el ayudar al otro, el decirle a una mujer, mira, esto a mí me pasó por esto y por esto, y yo te aconsejo que hagas esto por esto, porque a lo mejor a ti te funcione mejor, y si a mí me lo hubieran dicho, quizás yo no hubiera cometido este error, ¿no? Pero la misma vida te va enseñando. Y hoy puedo decirte que me siento afortunada por todo lo que he vivido, porque a pesar de las diferencias de edades de Dani, Benny y Mateo, a Daniela le lleva a Mateo 15 años, Benjamín le lleva a Mateo 12. Lo aman, es nuestra adoración, llegó a nuestra vida como un bálsamo, ¿no? Como un tarrito de miel a enseñarnos el valor del amor, el valor de, pues, de sentirnos vivos. Y a todos, o sea, el mundo de nosotros gira alrededor de lo que pasa en Mateo. Entonces, mamá tiene que trabajar, mamá tiene que salir, mamá tiene esto, pero está Daniela, pero está Benny, y no porque sea su obligación, porque ellos asumen, ¿no? O sea, no, mami, tú ve a hacer tu trabajo y nosotros te ayudamos con Mateo. Y eso es lo que más me da seguridad y felicidad de saber que estoy haciendo las cosas bien porque tengo a mis hijos unidos, a pesar de las diferencias. Quiero entrar a ese punto porque mientras estabas contándome la historia y mientras estábamos platicando de este tema, me vinieron a la mente dos cosas. Uno, tengo la experiencia de muchas de las águilas que llegan conmigo diciéndome, a ver, traigo una situación en la cual no puedo, no quiero salir de casa porque ya no nos sentimos juntos, ya no estamos bien, ya no, o sea, hay algo que se rompió, ya no es una pareja, pero ¿qué voy a hacer yo sin? ¿No? ¿Qué voy a hacer fuera de? Y la segunda es que me llega mi propia situación, en la cual cuando yo termino la relación con el papá de mi hijo, al igual que tú, ya después de mucho tiempo que habíamos estado juntos, pero ya no estábamos juntos, y no es una mala persona en lo absoluto, pero simplemente ya no nos hacía sentido, ya había algo. Yo recuerdo que cuando escribí en el libro, ¿no? Porque cuando tomo la decisión de moverme de casa y de separarme, para mí fue me vino a la mente la posibilidad de que también podía vivir una vida extraordinaria ahí. Y me ha tocado conocer de literalmente de primera mano casos en los cuales hay un llamado interno, hay un deseo hay algo más. Porque probablemente se comenzó la relación desde un lugar en el cual había antes polaridad y había esta compatibilidad, pero llegó un momento de ruptura. Pero existe un miedo, ese miedo al qué va a decir la sociedad, ese miedo al voy a poder hacerlo, ese miedo al híjole, pero ¿y qué pasa si él no está exacto? Yo quiero entrar al cómo fue para ti atravesarlo, porque antes de entrar al aire hablábamos del renacer. Y quiero saber específicamente, uno, ¿cómo lo atravesaste? ¿Cuáles fueron los retos y qué cambió en ti? Fíjate que los retos más fuertes de pasar, de sobrepasar, de sobreponerte, siempre van a ser todos esos prejuicios con los que crecemos. Pues es divorciada, es mamá,
ya no valemos lo mismo, Ujú. porque como ya estuvimos casadas y como ya tenemos hijos, pues aunque tenía 28 años, pues llegas a sentir una mujer que no vale lo mismo. Y entonces es cuando yo digo, no, yo no quiero sobrevivir, yo quiero tener una vida con sentido, yo quiero tener una vida con propósito y yo quiero encontrarme a mí misma. Y es por eso que cuando termino la preparatoria, empiezo a estudiar desarrollo humano. Y es cuando Daniela se da cuenta el por qué se había casado tan jovencita. Y ¿Por es qué? cuando porque Daniela siempre estaba en búsqueda, quizás en su interior, desde niña, siempre era una niña extrovertida, siempre era una niña que nunca fui penosa, pero la verdad es que era muy rebelde. Y la verdad es que yo lo que decía, por ejemplo, a mí me podía decir mi mamá o mi papá, es así, 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 y yo decía, ay, no es cierto. Entonces siempre llevaba la contraria. Y ¿A quién no le después, suena eso, cierto? y después cuando estudié desarrollo humano, entendí que qué fácil hubiera sido escuchar realmente a mis padres. Me hubiera evitado muchos torbellinos, pero también no sería la mujer que hoy soy. Exactamente, es Entonces como, ¿quién sabe si sí o si no, cierto? agradezco esa rebeldía, Claro. que hoy soy una mujer mesurada, que hoy soy una mujer poco sociable, que hoy soy una persona que prefiere estar leyendo un buen libro, que prefiere estar meditando, que prefiere estar en el servicio de los demás, que prefiere estarse preparando sin estar lamentándose por lo que ya fue. Porque la vida, como venga, en donde venga y con quien venga, se tiene que vivirla intensamente, porque no sabemos si mañana la vamos a volver a vivir igual. Entonces, cuando somos jóvenes, en mi caso, me lamentaba por la frustración de lo que a lo mejor hubiera querido de chavita, pero entendí que no hay mejor manera de saber vivir la vida que aceptando la vida que tienes, que perdonando la vida que tuviste y que enfrentando la vida que quieres tener mañana. Alguien me preguntaba hace no mucho que si estaba bien, que cómo me sentía y bla, bla, bla. Y que me habían visto triste. Y yo dije, no, claro que no. A lo mejor una expresión o no sé. Pero todos los días me reconstruyo para construirme todos los días de mi vida. O sea, hoy me estoy reconstruyendo para que mañana sea una mejor Daniela. Todos los días me reconstruyo para seguirme construyendo. Porque se nos olvida eso, Ana. No todo en la vida es levantarnos, hacer ejercicio, vernos súper guapas, arreglarnos y la manera en cómo nos hablemos. Porque nos despertamos y no despertamos guapas, ni bonitas, ni, o sea, despertamos hinchadas, depende cómo duermes. Hay mañanas en las que me veo al espejo y digo, ay, no manches, Dani, despertaste súper guapa, ¿no? A mí misma. Sí, es el O sea, bloom. sí, ¿no? Sí, Porque claro. dices, pues no sé qué pasó, cómo dormí, o sea, no tengo ni idea, pero todo el ritual es igual. Y hay días que despertamos más bonitas que otros, pero eso viene desde acá. Mm. Y Cambió en ti porque cuando terminas la relación, empiezas a pensar. Hay una frase que me fascinó, ¿no? A ver, si hacemos como esta recapitulación, dices, entraste a un estado de vigorexia porque era una manera de tu cuerpo una de señal, expresar la depresión, ¿no? sí. O sea, era esta forma de decir, hay algo que no me está haciendo sentido. Tomas la decisión, sales de ahí y dices, ahora voy a pensar en mí. Y empiezas a moverte y empiezas a encontrar pues estas situaciones y circunstancias en las que empiezas a reconstruirte. Y hoy por hoy, la decisión la tomas todos los días. Todos los días, pero hay una parte de mi vida en donde yo, yo tenía mis tiendas, mi restaurante y todo, vestía conductoras en TV Azteca y en Televisa, y entonces, como yo estaba estudiando desarrollo humano, desde mi trinchera como empresaria, daba pláticas a las mujeres, pero por manera meramente genuina.
porque empezaron las plataformas de Snapchat y de Instagram, y que ves que ponías la foto con filtritos y demás y decía creado por efecto, ¿no? Entonces yo decía, qué chiste, estarse engañando. Qué chiste que me vean. Había otra aplicación que es así, no recuerdo el nombre, donde le ponías la curva para que se viera más la cadera, menos la cintura, ¿no? Y que luego se veía la pata de la mesa media chueca. No, no sé cómo, recuérdenme cómo se llama la aplicación, por favor. Y entonces yo decía, ay, como que veo rara la foto, ¿no? O sea, un poco. Entonces empiezo a dar las pláticas de empoderamiento, de la seguridad, del amor propio. Claro, no solamente te veas bien, Ajá. siéntete Siéntete bien. ¿no? Y como siempre he vendido ropa, entonces yo la verdad decía, yo no voy a vender ropa por vender, o sea, si hay una mujer que tiene una bonita figura, pero que quizás no tiene el cuerpo voluptuoso, pues le voy a poner trajes sastres que le tapen, ahora sí que la parte de los glúteos, ¿no? Y le voy a poner una ropa que vaya a su cuerpo, ¿no? No voy a vender por vender. Y la verdad es que en ese momento me iba muy bien, creo que estaba en el mejor momento de mi vida, estaba aperturando una boutique por año. Cuando me invitan pero yo lo que hacía de las pláticas era mío, o sea, me encantaba, era mi hobby, ayudar a las mujeres. Entonces me invitan a participar en el tema político y yo dije no, porque en el tema público toda la vida te inventan historias y yo ya traía 20 historias inventadas. Entonces ya había lidiado y había superado eso, que fue de los retos que me preguntaste, fue el primero, asumir con responsabilidad las consecuencias de mis decisiones. Que digan misa de mí, no me interesa. ¿Les consta? No. ¿Tienen evidencias? Tampoco. Entonces pueden decir lo que quieran de mí. Yo sé quién es Daniela Mier y yo sé lo que le ha costado a Daniela Mier reconstruirse y salir de tocar fondo y salir victoriosa. Por eso digo, en la vida todos tenemos la oportunidad de resurgir, de renacer y de reconstruirnos. Tonto es o tonta es la que siempre quiere quedarse en el sobrevivir. Yo decidí vivir y trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Porque hay muchas personas que viven para trabajar y se les va la vida. Y entonces dices, está padrísimo, pero ya tienes más de 60 años y no te lo vas a llevar, ¿eh? Mejor disfrútalo, compártelo, gózalo, vívelo, úntatelo, lo que quieras, pero vívelo, ¿no? Porque al final del día nadie sabe, Ana Pao, cuánto tiempo vamos a estar acá. Y cuando tomas esta decisión de resurgir de las cenizas, de renacer y de transformarte, empiezas ahora a ser un foco de inspiración. Porque claro, porque empiezan a llamarte, empiezan a buscarte. ¿Y cómo te involucras ahora en el tema de igualdad, de trabajar con mujeres, porque vuelvo a mencionar, tú eres una mujer que hoy por hoy, y ahorita quiero tocar este tema de cómo llegamos a este conocernos, pero eres una mujer que abre puertas. Y eres una mujer que está de manera constante impulsando a otras mujeres. ¿Cómo es que llegas a ese lugar? Fíjate que a mí me invitan a participar. La realidad es que es así. Hoy se habla mucho de nepotismo y se habla mucho, pero no se habla de que al final el nepotismo y demás puede llevarte a decir una mala determinación de un significado, de una palabra. Yo utilizo mucho la frase y me encanta, tengo una conferencia que se llama Nepotismo Adquirido. Y me Entonces fascina digo, porque a mí me encanta, sí, soy privilegiada de ser la hermana, porque siempre ha sido esa violencia en razón a mi persona de violencia política de género, en la hermana, la hija, ¿no? Y la verdad es que yo aprendí a ser política, a ser una mujer sociable, a ser una mujer altruista desde mi trinchera. O sea, porque al final todos los días hacemos política, Ana Pau. O sea, en el momento que tú llevas a tu hijo a la escuela, interactúas, visibilizas, determinas, das a conocer, estás haciendo política en la misma comunidad de la escuela de tu hijo.
Entonces, todos los días todos hacemos política. Y la verdad es que en este caso, hacia mi persona, a mí me invita a participar mi hermano para ayudarlo a él por un tema que yo ya venía haciendo. O sea, no es un tema que me dijeron, lo vas a hacer así y no te puedes salir de aquí. O sea, en mi caso no existe eso. Fue tus talentos Fue, los que te fue mi abrieron la propia puerta. ideología, mi propia convicción. Entonces mi hermano me invita a participar y yo le digo no. Y me dice, apóyame con las mujeres porque tú llevas el tema, hermana, se te da. Y yo sí, pero no es lo mismo un tema social a un tema público. Entonces, pues le digo, probamos una semana. Si funciona, va, y si no funciona, pues ni modo, va. Y se va, hermana, pero yo sé que te va a gustar. Pues, ¿qué crees, Ana Pau? Me enamoré. Me enamoré del tema público, me enamoré de las personas, me enamoré de los niños, de las niñas, me enamoré de las mujeres que antes no sabían arreglarse, que antes no tomaban un libro, que antes solo pensaban que solo era tortillar, levantarse, lavar, planchar, llevar al niño a la escuela, regresar a hacer la comida, el quehacer, recoger a los niños, hacer la tarea y dormirte. Y en este caso las enseñé a ver la vida de otra manera, a ver la vida con sentido, como a mí me habían enseñado las experiencias de mi vida a verla. Desde que yo viví esa pesadilla, para mí estuve 7 meses en depresión, eso a mí me hizo otra Daniela. Eso me hizo ser una mujer empática, ser una mujer solidaria, ser una mujer sensible, ser una mujer cooperativa, ser una mujer dadivosa, ser una mujer que enfrenta todos los desafíos y ayuda a enfrentarlos a las demás personas. Y entonces, pues empieza el tema público, las críticas, el nepotismo y demás. Y digo, bueno, el que no se quiera quemar, pues que no se meta a la cocina, ¿no? Dije, pues yo asumo, porque he asumido desde jovencita con valentía, he afrontado las consecuencias de mis acciones y de mis decisiones. Y la verdad es que dices, bueno, pueden inventarme lo que quieran, pero yo solo sé lo que es real, ¿no? Lo que hay atrás de eso. Y empiezo en este tema, después empieza toda la delincuencia y demás en mi municipio hace muchos años. Y me vengo a vivir a Puebla por la inseguridad que había en mi municipio. Y mi hermano, la realidad es que mi hermano y yo somos hermanos carnales, carnales. O sea, él y yo parecería que hubiéramos sido gemelos, nos llevamos un año y en realidad nos llevamos realmente un año, pero parecería que no nos llevamos nada porque como si hubiéramos de verdad, o sea, estado en el vientre de nuestra mamá siempre. O sea, siempre estamos juntos, siempre, o sea, en paralelo vivimos, pero sí somos muéganos, un consejo, siempre es mi hermano, un consejo de mi hermano hacia él, siempre su hermana. Nos decimos hermanos, no nos decimos por nuestro nombre, y pues solo somos los dos. Entonces, al final del día, este, creo que lo más valioso de una familia siempre van a ser los hermanos y siempre van a ser nuestros papás. O sea, la familia es lo más valioso. Y en esos valores, aunque mis padres son divorciados, crecimos, que la familia es lo más valioso que tenemos. Sin apariencias, sin demostrar cosas que no son, o sea, como todas las familias tenemos errores, pero nos aceptamos tal y como somos. Y empiezo con ese tema y mi hermano es el que me dice, hermana, fíjate que hay una oportunidad para que tú puedas estar en bienestar. Es mi amiga tal persona y pues está la oportunidad. Y yo dije, no, hermano, pero es que pues, yo nunca he trabajado. O sea, yo no sé lo que es recibir órdenes y no lo digo por soberbia, pero yo empecé muy joven a construir mi propio patrimonio siendo dueña de mi propio tiempo, haciendo las cosas de acuerdo a lo que yo quería y podía, ¿no? Entonces, pues la realidad es que siempre con la bandera de la humildad, empiezo en bienestar, empiezo como jefa de departamento interinstitucional y municipal y empiezo a andar por todo el estado haciendo mi trabajo. Me decían que si me pagaban por kilómetros, la verdad es que no, pero lo que me sirvió de trabajar en bienestar fue darme a conocer y aprender mucho y siempre voy a agradecer
a la persona que me dio la mano, que es una mujer. Por eso en alguna ocasión dije que a mí me dio la mano una mujer y por eso yo siempre le extiendo mi mano a todas las mujeres que requieran de mí. Siempre les doy la mano porque es bonito siempre tener a una aliada que realmente te impulse, que realmente te ayude y te permite ser mejor persona, sin egos, sin envidias, ¿no? Quiero entrar ahí porque hoy por hoy, para nosotras tocar este tema es sencillo. En mi caso hubo un momento de transformación de eso, porque a nivel, sí lo voy a poner como dentro de estos niveles de conciencia, llega un momento en el que justo, ¿no? Algo cambia en la percepción de, yo lo digo como la cima, en la cima cabemos todas, ¿no? O sea, realmente hoy lo veo de esa manera, más hubo un momento en el que no lo pensaba de esa forma, como que existía dentro de mi mente una manera distinta. Quiero saber para ti cómo es esta relación entre mujeres, porque hoy dices, yo le extiendo la mano a las mujeres y en general es, hey, ven y te ayudo, te sumo, nos vamos juntas, apoyamos. Para ti, ¿qué es ese liderazgo femenino? El liderazgo femenino simplemente debe de ser una inspiración, una fuente de inspiración hacia otras mujeres, pero sin ser protagonista. Siempre he dicho que para poder llegar a la cima tienes que llegar bien acompañada. Y a mí me encanta rodearme de mujeres valiosas como tú, de mujeres que realmente a mí también me inspiren, porque hay muchas mujeres que no piensan de esta manera, pero también sí creo mucho que infancia es destino. Y sí creo mucho en que uno siempre va a ser lo que lleva en su corazón. Creo siempre en que uno lo que habla, lo que dice, lo que hace sentir es lo que llevamos dentro. Porque es mentira que puedas hacer y sentir y dar odio y golpear a otra persona, un hombre, a una mujer, pero porque ese niño fue violentado. ¿Puedo sembrar una semilla ahí? Claro, Porque fíjate que cuando de repente hablamos de esta parte de saltos cuánticos y de crecimiento y expansión, nuestras células, nuestro ser se reconfigura cada determinado tiempo. Y cuando nosotros hacemos este cambio y entonces elegimos quién ser, yo a mi hijo siempre le digo, la gente herida hiere, pero la gente sana, sana. Y cuando sanamos, no precisamente viene del haber nacido sano, sino del haber elegido transformar. Justo ese renacer de las cenizas es, y lo pienso, ¿no? Como en la Biblia, donde dice Pablo que antes odiaba odiaba el hacer ciertas cosas y hoy las ama, o ahora ama hacer cosas que antes odiaba. Creo que podemos tener esta capacidad y libre albedrío de elegir y que cuando elegimos transformamos nuestra identidad. Entonces, que realmente cuando podemos observar que somos creadores de nuestro futuro porque recordamos quiénes somos, nada nos determina. no, nada. Y al final del día nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Nadie es culpable de lo que nos pasa, porque a nadie nos obligaron a tomar ciertas decisiones. Yo tuve una experiencia en mi vida, yo fui también, aparte de todo lo que me ha pasado, fui una mujer violentada. Y yo tuve dos opciones, el odio o el amor. Y cuando elegí el amor fue aceptar y aceptar la voluntad de Dios. Y cuando yo decido aceptar la voluntad de Dios, es cuando decido ayudar a más mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación de violencia. Y cuando yo soy diputada y presido la Comisión de Cultura, a mí me toca ver toda la parte del arte, de la cultura, de la poesía, ¿no? Pero cuando yo voy a la Sierra Nororiental y veo que los textiles en Hueyapan, en Atempan, y en toda esa parte, eh, la verdad es que tenían como que un choque, porque decían, no, es que lo hizo Hueyapan, no, es que lo hizo Atempan. Y entonces yo dije, no, o sea, vamos a crear una marca colectiva
para darle visibilidad y empoderar a esas mujeres a las que quieran sumarse a MAP, ¿no? Entonces eso hicimos y la verdad es que se sumaron mujeres, algunas de Atempan, algunas de Hueyapan y la verdad es que algunas también de Tlatlauquitepec. Y fíjate que me encantó porque veía cómo disfrutaban el que diéramos visibilidad a los textiles. Cuando llevamos la exposición de MAP a la Embajada de México en Madrid, estuvimos 21 días, no sabes, ellas eran felices porque todos los textiles que se vendieron eran en euros y aquí no había que lucráramos. Aquí ellas tenían una cuenta y a ellas se les depositaba lo que vendían, llevábamos un catálogo y demás. Cuando hicimos pasarelas en Nueva York, en Las Vegas, en New Jersey, cuando fui a Oklahoma con mi comunidad migrante en Oklahoma, cuando estuve en Washington, la realidad es que, fíjate que yo quise asumir esa responsabilidad de llevar la cultura a otros países como embajadora, porque yo presidía esa comisión, Pau. Y no porque a mí no me daban viáticos extra, ni creas que, o sea, no, porque en esos años, que fue en la 61ª legislatura, o sea, acabamos de salir, yo sí sufrí mucha violencia y la verdad es que a mí me ponían en el anonimato y todas mis iniciativas, o sea, haz de cuenta, yo era la no, 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 y todas sí, sí, y yo decía, bueno, Dios en algún momento de la vida nos va a hacer justicia divina, ¿no? Y yo no sé cuándo sea, pero yo sé que el día que Dios nos dé victoria, ese día va a haber un chorro de mujeres brillando y realizándose, porque la vida es una rueda, la vida gira. Tonto es el que piensa que la vida es inerte y todo va a ser, todos los que estamos bien vamos a estar bien. Los que hemos estado arriba, abajo, en medio, Es cíclico. sabemos Sí, sí, sí. lo que es. Sí. Entonces, por eso decía, en ese momento de mi vida, cuando yo presido la Comisión de Cultura, me fui tan tranquila porque hice cosas que nadie había hecho por los bordados. Por eso es que yo siempre portaba algo tejido y hasta la fecha lo sigo haciendo porque me encanta mi cultura, me encanta mi estado, me encanta Puebla, pero sobre todo me encantó darle visibilidad a las mujeres indígenas con hechos. Y generaste una cohesión, porque dices, estaban peleándose por no es de este, no es de este, no es del otro. Entonces Entonces, se respetó y ya si Hueyapan está bien y Atempan también, pero las mujeres de Atempan se unieron y bordaron 2 veces el cinturón de el Canelo Álvarez en el Bicentenario en Guadalajara y no sabes la emoción con las que ellas fueron a recibir su premio a la Cámara de Diputados, porque al final del día es para ellas eso. No era Daniela, eran ellas. quiero, a ver, hacer una recapitulación, porque en el momento en el que tú empiezas a transformarte, cambias tu narrativa, empiezas a sembrar, empiezas a moverte hacia el punto de cómo conectamos, cómo ayudamos, empiezas a generar y crear ahora estos espacios. ¿Cuál es, hoy por hoy, la creencia principal que te sostiene? La creencia principal que me sostiene es que juntas sí somos más fuertes, no por eslogan, por acción, porque la unión se hace la fuerza. La principal fuente que me motiva es Dios. La principal fuente que me motiva es que ninguna mujer tendría que pasar ni sufrir ningún tipo de violencia. En que ninguna infancia, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente tendrían que ser víctimas de padres deudores. Por eso también es que impulsamos cuando estuve en la 61ª legislatura, Ley Sabina. Hoy tenemos un padrón nacional en donde ningún deudor alimentario puede salir del país, puede hacer ningún tipo de trámites sin antes pagar la deuda que tiene, porque la crianza es de dos. Tristemente, no sé si tú, pero yo sí lo he vivido y está muy cañón sacar adelante a nuestros hijos, pagar colegiaturas, o sea, quien piense que tenemos una vida perfecta están súper equivocados. La realidad es que las mujeres que tenemos la fortuna de ser mamá, papá, de tener la crianza, de ser psicólogas, de ser cocineras, de ser costureras, de ser psicólogas, de ser choferas, de todo, sabemos lo que nos cuesta, Pau. Y por eso es que lo entiendo, porque lo he sentido.
y porque sé perfectamente lo que es estar y decir, ¿y ahora qué viene? Entonces ese fue el para qué. El para qué de mi vida es porque me ha enseñado que estoy aquí en este mundo para hacer las cosas mejor, para ser más feliz, pero para hacer más feliz a los que me rodean. ¿Y sabes cómo lo aprendí, Ana Pao? Cuando aprendí a amarme a mí misma, cuando me embarré de un montón de amor propio, me acepto como soy. Me puedo ir a correr sin maquillaje, sin nada, con paño, me puedo poner el bikini con mis estrellas, porque pues tuve una bebé de a los 16 años, esa edad tu piel está todavía, diría mis abuelitas, tiernita, subí 28 kilos, después de haber tenido vigorexia, he vivido tantas cosas en mi vida que me ha enseñado la vida que estamos de paso, que tenemos que vivirla, que tenemos que rodearnos de mujeres buenas como tú, y que tenemos que ser la voz y alzar la voz para que las mujeres que están atrás de nosotros o al lado también las impulsemos a decir, basta, hoy quiero hacer las cosas de otra manera, hoy quiero ser diferente, hoy quiero ser yo, hoy quiero dejar de ser todo para los demás y olvidarme de mí, porque la mayoría de las personas nos olvidamos de nosotras. Y es hasta que recordamos, ¿no? O sea, es hasta que recordamos realmente quién somos, de qué estamos hechas, porque cuando me decías, no, pues yo también, yo soy Leo y sí soy una leona, ¿no? O sea, y tenemos este carácter, creo que algo Sí. en lo que coincidimos mucho es que tenemos un carácter fuerte y que aún ¿También eres así, Leo? no, yo soy Tauro, pero Cumpleaños. ya, ahorita el 15 de mayo, Ah, sí, porque mi mamá es del 2. mira. Y cuando realmente tenemos un carácter fuerte, más, fíjate lo interesante, cuando me estabas mencionando esto, creo que a las dos nos tocó vivir desde muy chicas cosas interesantes. Y me hace mucho sentido porque decías, pues tuve el privilegio de pensar en alguien desde pequeña. Y ese es el resignificado que yo di a mi infancia. Yo siempre dije, tuve el privilegio de que Dios me enseñó a pensar en alguien más que en mí desde pequeña. Y cuando somos este tipo de protectoras, a mí El Rey León es una de mis películas favoritas porque justo, ¿no? Me recuerda siempre hablo de leones, leonas, esta fuerza interna. A mí me hace tanto sentido porque creo que cuando nos apropiamos de esa fuerza y renacemos, hemos atravesado el fuego. Nadie más. A mí me encantaría poder decir, eliminemos el dolor del mundo, pero no es posible. Claro. Lo que sí es posible es eliminar el sufrimiento, que es la perspectiva de lo que no debía de haber sucedido, en lugar de observar, ok, estas fueron mis cartas. Esto fue lo que me tocó. Lo que en la repartición de la vida, de las lecciones de vida fue, a ti te tocó esta lección. Híjole, ¿no? Claro. Ok, Pero aparte gracias. aprendes porque Correcto. dices, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y es lo que nos tocó. Correcto. Y con esto nos acomodamos, ¿ok? Y ahí la abrimos y entonces, porque no me estoy preocupando en, ay, me hubiera tocado otro juego. No, fue el juego que te tocó. Con esto, ¿qué vas a hacer? Ujú. ¿Qué le dirías a esa Daniela de 16 años cuando llega ese momento de embarazo y nota todo? Y hoy, viendo la historia que tienes, viendo en retrospectiva, ¿qué le dirías a esa Daniela? Gracias. Gracias, Daniela, por haber sido tan chingona, por haber aguantado, por haber sobrepasado, por haberte sobrepuesto de tantas cosas. Gracias porque hoy estás aquí y hoy te perdonaste por todo lo que no hiciste, porque también se vale, porque pues no somos monjas ni santas ni nada, pero la realidad es que hoy le puedo decir a Daniela, gracias, gracias por sostenerme, porque hasta el día de hoy seguimos soñando juntas. Tenemos una dinámica en el podcast. Y bueno, tú libro, quiero contarles un poquito también de cómo es que este libro también, tú has sido porque te decía que tú abres puertas y las dejas abiertas. Y quiero traer a la mesa, compartirte que estás en el segundo libro. ¡Ah, qué padre! Porque pasó algo muy simpático. Yo publico
este libro el 11 de noviembre del 2023. Y cuando lanzo el libro, te venía ahorita platicando en el elevador que yo no publiqué Reborn porque creyera, no, pues voy a publicar un libro y va a salir, ¿no? Sino fue un sueño como mandato, como una instrucción de publique el libro. Y yo, pero no, ¿cómo? ¿Yo de qué voy a escribir un libro? Y en ese momento es, ok, te permití vivir estas cosas, no solo para ti, sino porque hay alguien más que requiere esa misma historia, está atravesando las mismas situaciones y requiere tu historia para saber que sí es posible. Claro. Entonces, yo publico el libro, empiezo a mover y crecer, el libro empieza a venderse, empieza a estarse distribuyendo en distintas partes, en Amazon pues está presente en todo el mundo afortunadamente, más desde la editorial nosotros teníamos un tiraje. Y ese tiraje es bien interesante porque comenzamos a meter los CCU, la Latiz, la Trastienda, distintas librerías. Y en una ocasión le regalo un libro a una persona con la que yo estaba saliendo. Y esa persona en ese momento tenía mis oídos. ¿A qué me refiero con tenía mis oídos? Un día le pregunto, oye, ¿has leído el libro? Y no sé qué. Yo muy contenta, ¿no? Y me dice, pero lo dejé de leer. Y yo como, ¿por? Y me dijo, pues porque ay, nada de lo que me estabas diciendo me hacía sentido. Y en ese momento hubo algo en mi ser que como que dijo, como que se rompió, hubo esta, no debería de, híjole, sí, ya no soy esa persona, sí, ya no sé qué. Y poco a poco dejé de hablar del libro en público. Entonces fue muy simpático porque acababan de pasar 1 o 2 meses de eso, cuando de repente nos conocemos en el foro de Ser Mujer en Cholula. Y fue muy lindo. En ese momento estaba tu mamá y estaba justo Dani, tu hija. Y estaban en una ponencia y alguien hizo una pregunta respecto a un tema de conciencia. Y entonces yo podía quedarme callada. Yo sabía la respuesta y podía quedarme callada, ¿no? Y estaban platicando y de repente volteo y le digo, ah, bueno, y empezamos a platicar. Seguimos platicando y le dije, bueno, lo que pasa es que es este tema, y les respondí a la pregunta que ellas tenían. Oye, padrísimo, oye, cuéntanos, ¿tú qué haces? Digo, ah, bueno, pues yo acompaño mujeres. Empezamos esta charla. Le digo, pues soy escritora. ¿Cómo crees? A ver, yo quiero, ¿dónde está tu libro? Ah, bueno, pues es este. Empezamos a conversar. De repente me dice, ah, mi hija va a estar en el próximo panel. Ay, buenísimo. Te señalan todo. Al final se acercan y me dicen, ven, te quiero presentar a Daniela. Nos presentamos, intercambiamos 10 palabras en ese momento y acababa de pasar todo ese inter cuando de repente me escribe Julieta, tu asistente. Y me hacen la invitación para presentar y en ese momento, unos días antes, yo le había dicho adiós. Le dije, muéstrame el propósito del siguiente paso. Muéstrame qué tienes, qué hay para dar. Muéstrame qué tengo que dar. Y cuando recibo el mensaje de Julieta fue como, ok, ya escuché. Presentamos en el Congreso el libro y en ese momento algo se reencendió. Porque volví a leerlo en esa semana completo, volví como a recapitular todos los puntos. Claro. Y a partir de ese momento retomé la escritura de mi segundo libro. ¡Órale! ¡Qué padre! Porque sin querer lo hice. Pero fíjate que el hablar con Dios desde nuestro ser más interno, desde nuestro momento más nuestro, que es en el momento en que no hay nadie, en donde no hay ruido, en donde no hay nada, en donde algo te llama a hablar con Él. Yo siempre, cada año le pido algo nuevo. Cada año le doy las gracias por lo que me dio y también por lo que no me dio y también de lo que me libró. Siempre le agradezco. Dios es mi mejor amigo, es mi mejor confidente, es mi intuición, Él es todo, ¿no? Y en este año precisamente, fíjate que yo sí le pedí a Dios el que siempre me mostrara el camino y en el que abriera camino a mi vida con mejores y nuevas personas y mejores experiencias.
Y la verdad yo me siento muy afortunada, Ana Pao, porque yo te conocí en este año. Sí, en No, fue el año pasado en pasado. el Foro de Ser Mujer, Sí, sí, ¿no? En sí, noviembre. sí. En noviembre. Y tú hiciste la presentación del libro, ¿En febrero? sí, ¿no? Ujú. Fue febrero Este año, este año. sí. Porque nosotros hacemos la agenda un mes antes. Y no es que sea soberbia, hablo mucho de la soberbia, pero es la realidad, hay mucha gente que sí es soberbia. Pero nuestra agenda, gracias a Dios, sí la hacemos un mes antes porque sí la tenemos saturada. Y cuando te vi en el Congreso, porque pasaron como que no nos poníamos en contacto los meses anteriores del año pasado. Y la verdad es que dije, no, pues tenemos que tener a Ana Pau y la ponemos en febrero por el tema de la violencia y demás. Y hoy me siento afortunada porque desde la Unidad para la Igualdad de Género, en la titularidad que yo represento, tenemos el segundo congreso a nivel nacional con la certificación grado oro, que es un congreso incluyente, inclusivo, libre de violencia y discriminación. Y eso es algo que se tiene que contar porque Puebla es el segundo estado. Y es algo que me siento afortunada porque lo llevamos a cabo y porque trabajamos muy duro, mi equipo y yo, y todas y todos los colaboradores, porque esto es un trabajo en equipo, en donde sí tenemos un congreso de puertas abiertas y en donde todas y todos sí celebramos en diciembre pasado, en diciembre del 2025, esa certificación con ese nivel oro, porque fue un logro de todas y de todos, ¿no? Y de verdad que desde esta unidad somos una plataforma en donde todas las voces cuentan, en donde las y los colaboradores no tienen ni por qué sufrir ningún tipo de discriminación, en donde también salvaguardamos todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Tenemos terapias de ayuda, tenemos clases fuera de para poder retroalimentar. También tenemos, ahorita tenemos un torneo de fútbol interno en donde las y los colaboradores de verdad disfrutan y no sabes cómo yo disfruto el verlos libres, el verlos felices, el verlos que están contribuyendo porque es bien feo ir a cualquier dependencia, tanto pública como privada, y que te atiendan mal, que no te den buena cara. O sea, yo digo, en el mundo hay un chorro de caras largas, pero si nuestras manos está que las caras sean alegres y sonrientes, pues hay que hacerlo porque cada uno de nosotros, Pau, tenemos una historia diferente, una circunstancia adversa, una enfermedad, una mala racha de no encontrar trabajo. Entonces, por eso digo, valoremos lo que tenemos y si lo tenemos, hay que hacerlo bien y de buena siempre. Y yo agradezco que haya sido el impulso en este febrero para que hagas tu segundo libro. Para Y que ya vamos hagas a tu publicar en segundo. septiembre, ¿eh? Ya Ahorita vienes, ya tenemos, sí, ahorita ya estamos súper terminando y en padre. septiembre lanzamos. Porque fíjate que siempre hay un antes y un después. Sí, claro. Y hay un antes y un después de este libro. Y yo estoy convencida que te va a ir súper bien. Y porque te lo mereces, porque has trabajado y porque ya tenías el destino puesto esto para ti. Pero sabes algo, las circunstancias de la vida nos van abriendo ese camino, nos van abriendo esa brecha, nos van abriendo esa vereda para que nosotras, si somos inteligentes, si somos intuitivas y si somos selectivas, y si asumimos pagar el costo para enfrentar, atravesar, vamos a poder lograr lo que querramos. Así es que hay que seguir rompiendo brechas. Ábrelo en donde quieras Va. para que para que nos deje el mensaje de hoy. ¿Va? ¿Cuántas veces damos por hecho que una pieza encaja en esa área de nuestra vida? Y estamos ahí poniendo tiempo, esfuerzo, lo que platicábamos, atención a tratar de hacerla encajar, pensando que con un pequeño cambio o una ligera modificación, esa pieza, claro que entra ahí. Y si somos objetivos, el papel de cada pieza es importante en espacios específicos de ese rompecabezas. Si mueves una pieza del lugar, el rompecabezas nunca estará listo, ¿verdad? Sin importar cuánto tiempo le hayas dedicado, sin importar cuánto esfuerzo, cuánto amor,
cuánta atención, si la pieza no va ahí, la pieza no va ahí. Y literal es cierto lo que nos pasó. Por eso es que digo, lo que es para ti es. Y lo que no es para ti, aunque te pongas, de verdad que no va a ser. Por eso es que yo sí creo mucho en las señales que Dios nos manda. Y por eso es que pongo mucha atención cuando a veces, acá lo está diciendo, pero muchas veces nos empersinamos y nos resistimos a ese cambio. Fíjate, a mí me llamó dice, Hay léelo. momentos en nuestras vidas en que nuestro conocimiento interno quiere guiarnos, más estamos tan llenos de ruido externo que lo tratamos de silenciar. Y es verídico. O sea, a mí lo de la pieza del encaje, porque soy enemiga de verdad. O sea, he tratado, como no sabes, de tratar de que las mujeres rompan esos paradigmas de fingir algo que no son, de fingir algo que no sienten. Porque ¿cuántas mujeres tienen como 5 personalidades, Ana Pau? Y lo interesante es con cuál te topas en ese momento, ¿no? Sí. Y yo a veces digo, no manches, pero ella no era así y ahora está haciendo, o sea, dices, qué feo. Pero cuando de verdad tienes ese amor propio, esa autenticidad, entiendes que cada mujer somos únicas e irreemplazables. Ahí sí no somos reemplazables. Porque Daniela no va a ser ¿de quién? Nadie la va a reemplazar. Daniela va a ser Daniela. Ana Pau va a ser Ana Pau. Y aunque 20 escriban libros, el tuyo siempre va a ser el tuyo. ¿Qué le dirías a una mujer, a una líder, a una persona que ha elegido y ha decidido vivir una vida extraordinaria, que está en ese momento de decisión, de ruptura, de renacer? ¿Qué le dirías? Que luche, que lo intente, que insista, que no desista hasta que lo logre y lo consiga. Mi querida Dani, eres un regalo de mujer, de verdad. Gracias. Honro todo tu camino, honro tus vivencias, honro tu expansión. Tu mamá, tu hija son seres magníficos, extraordinarios, que de verdad yo sé que todo lo que está sucediendo, hablaba hace unos días con una buena amiga que tenemos en común y que están haciendo trabajos en colaboración, y le decía, es un privilegio el poder trabajar mano a mano con personas que tienen una visión de expansión y de crecimiento. Honro tu esencia y te agradezco muchísimo todo lo que pones al mundo, y recuerda, el mundo necesita esa voz que solo tú tienes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Pau. Si te gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de streaming favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria. Este episodio es patrocinado por Estudio 103, el estudio donde se encargan de absolutamente todo para que tú te concentres en lo más importante, crear.